like so many girls. Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. Termina una semana intensa que empezó con la polémica del adelantamiento de las vacaciones de invierno de los escolares por la alta circulación viral y terminó con la confirmación del primer caso de viruela del mono en Chile. Se extendió también por las volteretas de la mesa de la convención sobre la invitación o no invitación a los expresidentes al acto del 4 de julio, que finalmente recibió el cartazo de Ricardo Lagos y después de Eduardo Frei pidiendo que no los invitaran. Y que concluyó con el anuncio del presidente Boric, ausente unos días por los efectos de la cuarta dosis, pero que reapareció con todo el viernes para comunicar el cierre de la Fundición Ventanas. Todos temas que, por supuesto, estarán presentes en este programa. No podemos empezar esta edición de Mesa Central sin saludar a todos los papás de Chile en este día donde van a ser regaloneados como corresponde. Tampoco podemos soslayar que uno de los músicos más importantes del siglo XX cumplió ayer 80 años. Del gigantesco catálogo de Paul McCartney, elegimos esta preciosa canción del año 2005, Jenny Wren, que demuestra que su vigencia, que su talento están lejos de apagarse. Así comienza Mesa Central. WOM, nadie te da más. Sura Inversiones. Conoce más en rexmas.com. Y Marley Coffee, un café para todos. Presentan Mesa Central. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Mesa Central a través de todas las plataformas del 13 y les damos la bienvenida también a la mesa de periodistas. Beatriz Apud, su debut en Mesa Central. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Angélica. ¿Cuál va a ser tu tema? Vamos a hablar del regreso al foco, al centro de la polémica de los expresidentes de la República. Ojo, no solamente por la no invitación y después invitación de la convención, sino que también por el rol que van a jugar a futuro de cara al plebiscito. Hemos hablado, hemos reporteado harto, así que está bien interesante lo que se viene. Un cuaderno lleno de apuntes, veo ahí. Angélica Bulnes, ya. Tradicional en esta mesa. ¿Cómo estás? Buenos días, feliz día a todos los papás que hacen la pega. Muy Exacto. Feliz día para todos ellos. Exactamente. ¿Cuál es tu tema? Mi tema, el difícil momento que está viviendo la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Esta semana el Colegio Médico decidió pasarla a su Tribunal de Ética, el presidente le hizo una amonestación pública y la oposición anuncia una interpelación en su contra, así que no ha sido una buena semana para ella. Hay harto que hablar. Comenzamos con lo de los expresidentes, Bea. Tú lo dices, es más que lo de la convención y esta invitación, pero evidentemente el foco está puesto ahí. Claro. El cartazo de Ricardo Lagos y ayer que se suma el expresidente Eduardo Frei. Claro que sí, exactamente 6 días duró la decisión de la Convención Constitucional de pasar, de no invitar a los expresidentes y a la expresidenta Michelle Bachelet por un tema de aforo, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron al principio. Generó cuestionamientos de manera transversal en la misma convención. Incluso el ex vicepresidente Jaime Baza dijo que él los habría invitado. ¿Qué es lo que pasa? Se hace esta corrección en una votación dividida con el voto de la presidenta misma en contra y muchos lo califican como una decisión más bien tardía. ¿Por qué? Porque aparece también el jaque mate de Ricardo Lagos con esta carta que de hecho Quique Mujica el otro día lo decía muy bien. Ya no solamente vamos a hablar del dedo de Lagos, vamos a hablar también de la pluma de Lagos, con esta carta donde muchos la interpretan como darles una lección a los convencionales. De una retórica impecable, una ironía fina, pero con varias pasadas de cuenta entre medio. Exactamente, bastante ironía. De hecho, él lo que dice en esta carta es que, bueno, que va a darle el lugar, digamos, a alguien que lo requiera más que el suscrito. Lo que sí que no haya podido colaborar tanto. Claro, como él. además, porque él reitera, dice en la carta todas las veces que él ha participado, etcétera. Pero la gran pregunta también que surge con esto es: ¿qué es lo que va a hacer Ricardo Lagos de cara al plebiscito del 4 de septiembre? Y esa es una interrogante no menor. Angélica, ¿no? voy contigo. ¿Tiene espacio para decir rechazo el expresidente Lagos? ¿Tiene margen para decir eso? Yo creo que sería muy difícil para el presidente. Por su historia, sería ir en contra de su propia historia. Puede pasar. Hemos visto que han pasado cosas, pero yo creo que para el presidente sería una cosa muy difícil.
Claro, decir voy por el rechazo. Ahora, de gana un hecho- espacio de libertad con esta carta, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho, Álvaro, nosotros hemos estado hablando con su círculo más cercano y lo Ya. que nos han comentado es que él ha estado conversando con diversos actores, con líderes políticos, incluso empresarios, viendo también O argumentos... sea, Bea, no te responden lo que yo acabo de responder. Las Claro. personas con que tú conversaste. Que sería muy difícil. Claro, sería muy difícil. No, Ah, ya. eso Ya. está claro. Sería muy difícil porque él es una persona además que siempre lo ha dicho, fiel a su historia. Claro. Sería muy raro que a esta altura pase a la vereda del frente, que es lo que dicen en el propio laguismo, que no. Que él creen que va a estar por el apruebo, pero él ha hecho público sus reparos Sí. a algunas cosas que de la convención. De hecho, en entrevista en abril, si no me equivoco, él dijo que la convención tenía que enmendar el rumbo. Y ha sido crítico, por ejemplo, con el tema de los cambios en el sistema de justicia, al fin al Senado también, Sí, etc. y dos elementos que son importantes. ¿Te acuerdas que corrigió al presidente Boric cuando dijo, esta no es la Constitución del 80 escrita por 4 generales? Es la Constitución que tuvo innumerables cambios, innumerables reformas y que finalmente lleva su firma. Y lo otro es que desde el círculo de Ricardo Lagos también han señalado que sienten que el expresidente piensa que no lo escucharon mucho cuando fue a plantear sus argumentos, que fue una verdadera clase cuando fue Claro, a la porque él estuvo convención. en la Comisión de Sistema Político. Sí. Él fue a hablar, ya fue una de las muchas cosas que hizo en relación a colaborar con la constituyente. Claro. Y de hecho, bueno, hay que tener varios puntos así también sobre su postura. Porque, por ejemplo, Sergio Vittar en entrevista, lo entrevistamos esta semana, y él decía que estaba por aprobar, pero con mejoras. Que es lo mismo que también ha dicho el PPD. La gran interrogante es si el expresidente va a seguir o no ese camino. Y un dato, en los próximos días se va a juntar con el presidente Gabriel Boric. Ya Sí. lo adelantó el propio presidente en La Moneda después de esta carta y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a esa conversación. Y hay una presión grande también en la exconcertación para que Ricardo Lagos se defina también. Sí. ¿Por qué? Porque hay dudas en la exconcertación, nos dicen, claro, personas que están indecisos con el apruebo o derechamente que han dicho que van a votar rechazo y por lo tanto la duda Claro, es... lo que diga el ¿va a ser? expresidente les importa, por Exacto. supuesto Mueve que la les aguja. importa. ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja? Mueve Ahí la está aguja. el tema. Y muy distinto es a lo que pasa con Sebastián Piñera. No sé si quieren entrar ya a ese Espera, tema. antes de eso te voy a Ya. decir dos cosas. Esta semana estuvimos en Tele 13 Noche con Paulina Bodanovich, Ya. que es la nueva presidenta del Partido Socialista, y con Marco Barraza, convencional del PC, que además es el articulador ahí en la convención, y ambos de alguna manera le pusieron presión al expresidente Lagos. Sería bueno que pronto anuncie que va a votar a prueba. Así que ese es un elemento importante. Lo que te quería preguntar, A ver. lo de Eduardo Frei, que es una Eduardo carta Frei. muy escueta, Claro. prácticamente un párrafo. Sí. O sea, Dos economía de líneas. palabras Economía. al Dos máximo. líneas. Economía total. No he visto igual. 2 líneas exactamente, y de hecho acá tengo el apunte, estuvimos hablando también ayer, reporteando las razones. 2 líneas en una carta que básicamente es gracias por la invitación, pero no participaré. Y lo que nos han transmitido desde su círculo más cercano es que hay mucha molestia por parte del expresidente Frei, que hablan de una invitación forzada, con poco respeto a la historia democrática de Chile. Eso es lo que han transmitido personas que han conversado con el exmandatario, que no está contento. Y también ahí hay un tema con Eduardo Frei, que ha estado más bien cierto distante del debate público a raíz de todo este tema judicial también que Con lo su tiene hermano. con su hermano, la Claro. querella, ¿verdad? Pero ¿cuál es la definición que va a tomar? También me han dicho personas que han conversado con él que él no está contento con el trabajo de la convención, en algunas cosas, sobre todo también en el sistema de justicia, los cambios en el sistema de justicia, y está en veremos, porque no hay una definición aún sobre Sí. qué va a votar Eduardo Pero en el Frei. caso de Eduardo Frei, del expresidente, ahí no sería tan raro que votara rechazo. Creo que sorprendería menos que Sorprendería si lo menos. hiciera el expresidente Lagos. Además, Angélica, una democracia cristiana que todavía no define qué va a hacer. Exacto, y que no es parte del gobierno. Libertad de acción, que va a jugarse por una línea, apruebo o rechazo. Jimena Rincón, que va a conversar más adelante con nosotros, decía, ella es partidaria de una suerte de libertad de acción. ¿Es un problema complejo para la ADC? Sí, claro. Una DC que está tomando palco. Por ahora. Por ahora, ahora. claro, el tema es, y bueno, lo decía también su presidente Felipe del Pin, que la DC igual iba a tener que tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si va a haber libertad de acción o no, eso también es algo que se va a ver. ¿Qué pasa con Sebastián Piñera? Con Sebastián Piñera, el expresidente, pasa algo completamente distinto a lo que pasa con Ricardo Lagos, porque a Ricardo Lagos le piden que aparezca, que se defina,
Y en cambio, en Chile Vamos y en el propio piñerismo hay conciencia de que no tiene que aparecer. Que no aparezca. No aparezca. Pero antes de eso, antes de ahondar en ese punto... Hace un par de semanas, ¿sí? reporteando como la situación derecha, ¿sí? alguien de la derecha me decía, mira, casi sería mejor que el expresidente Piñera dijera que va a votar apruebo. Para el rechazo, dicen ellos. Claro, porque su aparición, hablando del rechazo, podría favorecer más bien al apruebo. Pero antes de entrar en eso, le llegó la invitación el viernes en la mañana. Sí. Ya, lo que nos han dicho es que en la semana va a emitir un comunicado. Eso está claro. Pero está más inclinado a no ir, me imagino. Pero ¿no? ha estado escuchando, también los que nos dicen es que, bueno, él ha estado escuchando argumentos a favor y en contra, ¿ya? La balanza se inclina más por argumentos en contra. No sabemos cómo cambió también la balanza después de la carta de Frey. Claro, no, le saca presión, le saca presión lo de Lagos y Frey, le saca presión. Exactamente. No vaya a ser el expresidente Piñera el único que termina yendo. Claro. Porque a todo esto, la expresidenta Bachelet, que uno imaginaría que tendría ganas de ir, no va a poder por agenda. Por mucho que haya anunciado que no va a postular un nuevo periodo en la ONU, ella tiene que estar allá hasta fines de agosto aproximadamente. Claro. O sea, que venga el 4 de julio es difícil. Es difícil, pero no imposible. ¿No imposible? Eso es lo que nos han dicho, que podría dar la sorpresa. Ahora, yo lo veo bastante difícil. Se puede tomar vacaciones. Claro, pero hasta que no haya una carta de por medio no lo sabemos. Algunos decían que al menos la disponibilidad estaba. Pero Mira, por temas de agenda está complicado. Sí. Ahora, en el caso de Sebastián Piñera, los argumentos a favor y en contra. Argumentos a favor para que vaya dicen que es seguir el relato de que su gobierno fue, esto lo dicen desde la oposición, ¿verdad?, que su gobierno fue el impulsor del proceso constituyente. Claro. En contra, justamente, aparecer. Y de hecho lo han dicho así, lo voy a decir como me lo transmiten también, que es que ojalá el rol que juegue Sebastián Piñera sea ningún rol, hasta el 5 de septiembre. Y de hecho es algo que en Chile Vamos hay un acuerdo, ¿verdad?, de que sea la sociedad civil los protagonistas de esta historia y no los políticos. Algo que también va muy en contra del ADN del propio Sebastián Piñera, porque a él le gusta aparecer, ha estado activo en los chats, en los WhatsApp, ha conversado con parlamentarios. Pero públicamente ha aparecido muy poco. Muy poco, ha muy hecho poco. Un par Lo que de tweets sí, en relación a claro, seguridad, pero no ha sí, salido de ahí. De hecho, bueno, cae la casualidad que justo el día que Michelle Bachelet anuncia que regresa a Chile, Sebastián Piñera tuitea y defiende un poco su legado diciendo que habían enviado un estatuto para la protección de las policías, etcétera. Y en eso ha estado, fiscalizando harto la defensa de el legado de su gobierno, pero hay conciencia, nos dicen del propio mandatario, de que aparecer sería un error. Y ojo, que si va también a este acto de cierre, es muy probable que se dé esa situación, ¿verdad?, que le pregunten, por ejemplo, presidente, ¿por qué va a votar? Apruebo o rechazo. Y ahí los pone en una situación bien complicada a Chile Vamos. Más allá de eso, vea, el enredo de la convención es de manual, ¿no? Después de decir, desmentirse, volver a votar, invitar para que finalmente le den 2 portazos. Me imagino que en la convención también esto generó bastantes reflexiones. Claro, de hecho hay muchos que califican esto de manera transversal, más o menos en la convención. Habían algunos que se mantuvieron en su postura, por ejemplo Francisca Linconao a todas luces no quería, lo dijo, no quería que estuvieran los expresidentes, y hay varios también que no estaban de acuerdo que fuera, por ejemplo, Sebastián Piñera. Admitieron sensibilidades políticas por eso. Ahora, lo que sí se ha hablado y cómo se ha calificado este hecho es como un autogol. Derechamente como un autogol, han dicho algunos, de haber hecho tarde fue muy esta enredado, invitación. Dijeron Exacto. que no, Hubo después en el contradicciones. pleno hubo crítica y discusiones. ¿Te acuerdas que en el pleno de este martes algunos constituyentes ofrecían su silla porque decían, bueno, si es por aforo, que era el argumento que se había dado, son 4, ofrecemos la silla. Y entonces después reunirse el jueves en la tarde, se alargó mucho la situación. Claro, y lo que decían también de este autogol, ¿por qué lo llaman así? Porque decían era una oportunidad para que estuvieran todos. Algunos critican desde el oficialismo, dicen fue un autogol porque se le ha criticado constantemente a la convención el hecho de que excluye supuestamente a algunos. Claro. Y esta era la oportunidad para decir... De hacer algo republicano. Claro. Me cambio de mesa para hablar con Angélica Bulnes de la semana más difícil, ¿no?, de la ministra de Salud. Duda. Empezó mal con lo de la... Venía mal. Sí. Venía mal y termina también con una complicación extra con la viruela del mono. Exactamente. Mira, hasta hace un par de semanas la que estaba en el centro, como en el ojo del huracán, era la ministra del Interior, y que así por los problemas con su instalación. Estos últimos días, estas últimas 2 semanas, ese lugar lo ha empezado a tomar esta otra doctora, también ministra de una cartera complicada, también cercana al colegio médico. Y a la propia isquia también. Exactamente, sí, claro. María Begoña Yarza.
sobre todo por... Ella como ministra de Salud tiene cualquier cantidad de frentes, pero había dos situaciones, el manejo de dos situaciones que ha sido especialmente complicado. Uno es la denuncia contra el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Sí, que la tiene en el Tribunal Supremo. Claro, en el Tribunal de Ética. ¿Qué es lo que pasa? Expliquemos un poco porque este es un caso, igual es complicado. En abril, una comitiva del Ministerio de Salud llega al Hospital Psiquiátrico del Paraíso como parte de una ronda de visitar establecimientos de salud mental. Y ahí, a partir de esta visita, hace un informe cortito, 2 páginas, que realmente es para llorar, por la situación de riesgo en que están los pacientes y los funcionarios de la salud, los doctores, los equipos médicos, en ese lugar por la falta de recursos materiales y recursos humanos, que es una demostración del estado de abandono histórico en que han estado los establecimientos de salud mental. Bueno, entonces, y una de las cosas que se detecta es que hay un procedimiento psiquiátrico que debe hacerse con anestesia general, que no se está haciendo con anestesia general, aparentemente porque no hay anestesista ahí, y se hace solo con sedación. Con estos antecedentes, la ministra decide ir a la justicia. En su rol de ministra, ella tiene el deber de denunciar cualquier irregularidad. ¿Ya? Ahí Entonces, juega un rol importante un asesor que ha sido muy cuestionado. Claro, dicen que ahí fue clave el jefe de asesores del ministerio, Jaime Peña, que la habría como impulsado con esto, pero no, porque la objeción no es con que ella haya ido a denunciar, ella tiene que denunciar. Algunos dicen podría haber hecho un sumario primero, pero no es la denuncia, es lo que pone en la denuncia. La denuncia ella dice que estos hechos podrían ser constitutivos de delito de tortura, el delito que está configurado en el artículo 150A del Código Penal, si no me equivoco. Entonces, lo que ella hace es acusar, el Ministerio de Salud, la ministra de Salud, acusa a un equipo médico de tortura, de infringir sufrimiento y dolor deliberadamente a otras personas, a sus pacientes. Es una acusación, ustedes comprenderán, es gravísima. Inédita, ¿no? En democracia. En democracia. Hay parte del equipo que fue víctima de tortura en la dictadura. O sea, para ellos es terrible. Y lo que pasa es que los doctores, el colegio médico, se agarran la cabeza porque dicen, si la ministra Yarza conoce muy bien cómo opera la red de salud, ella ha trabajado en el sistema público, viene muy bien, como con muy buenos antecedentes en ese sentido. ¿Cómo acusa de eso el equipo si ella sabe las condiciones en que trabaja? Negligencia, malos tratos, una serie, salida de protocolo, es muy duro. Claro. Ya, y entonces esto empieza a reventar la semana pasada. El Mercurio es el primer medio que cuenta esto y empieza como por supuesto a escalar. El colegio médico sabemos tiene una relación cercana con la ministra, pero también con el gobierno. Y la ministra de hecho fue parte del colegio ellos impulsaron médico, un poco su candidatura. Entonces esperan que la ministra rectifique, esperan que la ministra ofrezca más contexto y eso se demora mucho en pasar. Pasa finalmente. Claro, va finalmente y puso como, dio contexto en la denuncia y pidió disculpas esta semana, pero todo muy tarde, cuando ya los funcionarios se habían ido a paro y cuando ellos ya empezaron a declarar los primeros, entonces dicen, el daño ya es irreparable. Y por eso deciden pasarla al colegio médico. Una denuncia que se puede demorar varios meses en verse, que puede no pasar nada, puede haber una amonestación verbal, ahí va escalando el tipo de sanciones. Al Tribunal de Ética, ¿verdad? Claro, el Tribunal de Ética, pero de todas maneras la pone en tensión con el colegio médico, una ministra que tiene que impulsar una reforma de salud. Sí. Bueno, y todo esto tiene que ver con las propias como dificultades que tienen adentro del ministerio. Muchos apuntan a este asesor Jaime Peña, que le habría impulsado a hacer esto. Hay ahí las propias tensiones, está bastante quebrado el ambiente allá dentro del ministerio. Pero mientras todo eso se estaba incubando, también se estaban incubando un montón de virus. Un montón de virus que, claro, virus respiratorios que no habíamos visto en los últimos 2 años, muchos. Habían estado bastante desaparecidos porque estábamos en general todos resguardados, con mascarilla o en cuarentena. Entonces, este año los virus vuelven. Claro. Vuelven con todo y vuelve especialmente el sincicial. Adenovirus, hay un montón adenovirus, hay mucho circulando. Y entonces el sincicial es un virus que afecta principalmente a los niños y además no solo vuelve, sino que se adelanta. O sea, su pic se empieza a dar antes de lo esperado. Bueno, y resulta que entonces los niños empiezan a caer, porque hay unas hipótesis que dicen que como los niños no estuvieron expuestos a muchos virus durante los últimos 2 años, su sistema inmune no está preparado y caen más graves. Exacto. Y las UTI y las UCI se empiezan a colapsar. Claro. Ahí hay mucha discusión sobre si esto se pudo prever, si se tuvieron que tomar medidas más rápido, anticipadamente, pero ya puestos en este escenario en que se están colapsando las UTI y las UCI, esta semana la ministra y el ministro de Educación, la ministra de Salud y el ministro de Educación, salen a anunciar el martes que se adelantan y se extienden las vacaciones de invierno.
¿ya? Una medida que es impulsada por Salud, a la que me quedo yo con la impresión de que el ministro de Educación se resistió bien poco, pese a que es una medida que tiene mucho más implicancias que sanitaria, o sea, en la salud mental, en el aprendizaje y también en las mujeres, que son principalmente las que se hacen cargo del cuidado de los niños. Y va en contrasentido también de lo que dijo el gobierno el primer día. Exactamente, el colegio será lo último en cerrar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Saben lo que pasó ustedes en La Moneda cuando se hace este anuncio? Empezaron a sonar todos los teléfonos porque no sabían en La Moneda que venía este anuncio. Bueno. O sea, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deciden adelantar y extender las vacaciones y no avisan en La Moneda, y entonces no había bajadas comunicacionales preparadas, no había respuesta. Los pilló de improviso y se notó, porque la verdad es que esta medida se ha entendido poco, ha costado mucho comunicarla. Hay contradicciones entre ministerios, hay contradicciones con el Colegio Médico y finalmente un reto presidencial, ¿no? Claro, pero además, mira lo que pasa, además de ya que de los pilla de sorpresa, al día siguiente, esta medida se anuncia diciendo que la Comisión de Respuesta Pandémica había apoyado la medida de extender y adelantar las vacaciones. Y resulta, la Andrea Vial cuenta en el RATA que el miércoles en la mañana que la Comisión de Respuesta Pandémica no había estado de acuerdo con adelantar y alargar las vacaciones, o no por lo menos en la fecha en que se decide hacerlo. O sea que se supone que en este nuevo estilo de gobernanza esta comisión apoyaba la medida y no la apoyaba. Entonces ahí ya en la Moneda se les cayó la mandíbula. ¿No le hicieron caso a los expertos? No le hicieron caso a los expertos. Y después el ministro... Ellos pueden tomar la decisión que quieran, porque supuesto. finalmente el Ministerio de Salud es el que decide, pero si venía acompañada con la opinión de los expertos, no fue así. Y eso igual fue bien sorprendente. Claro. Entonces, ya, todo esto además se empiezan a tomar como decisiones de emergencia, y entonces ahí aparece el dictamen de el trabajo, que dice que las personas los que cuidan niños pueden trabajar esa semana adicional telemáticamente, que las escuelas van a estar abiertas la semana adicional, pero no van a estar dando clases. Entonces, finalmente, lo que termina determinando el gobierno es como una semana de escuelas abiertas, cosa que todavía no se logra entender bien. Aparece el ministro diciendo que en realidad no son vacaciones, una situación bien complicada, y lo más evidente de la molestia que esto generó en La Moneda es el presidente en su live que hace el viernes con la ministra vocera Camila Vallejo, en que dice que en realidad se le pide más coordinación en este tipo de medidas al Ministerio de Salud y que esta medida se tomó sin tomar en cuenta criterios de género. Sí. El gobierno feminista que dice. Es que lo que pasa es que Gabriel además Boric recalca eso, que se debería haber también tomado en cuenta que son un gobierno feminista y haber seguido también esos criterios. Para este gobierno el tema feminista es muy clave, y además es uno de los temas en los que se sienten más cómodos. Y entonces aparece el gobierno de los cuidados, el gobierno feminista, impulsando esta medida sin haberla preparado, porque la verdad es que el martes todos nos sorprendimos. No era no se había adelantado, uy, el ministerio está pensando en adelantar las vacaciones, nada, fue de sopetón. Termina con reto presidencial y con interpelación, anuncio de interpelación. En medio de todo esto, además, la oposición, que está empezando a tomar una actitud como más decididamente fiscalizadora, anuncia su primera interpelación, una interpelación conjunta contra el ministro de Educación y la ministra de Salud. Eso viene semana distrital ahora, entonces sería después de la semana distrital, una primero, la otra después, una semana cada uno de los ministros, claro. Y también eso va a seguir manteniendo el tema arriba de todos modos. Absolutamente. Alessandri, entiendo, va a interpelar al ministro de Educación y Jimena Osandón a la ministra de Salud, según tenemos entendido. Entonces, la ministra termina de alguna manera la semana. Bueno, tú vas a estar con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que es el presidente del Colegio Médico que le ha tocado lidiar con esta situación, con el doctor Latorre, así que va a poder contar más, pero termina con la confianza más o menos afectada con su propio gremio, bueno, y también con su propio jefe. O sea, en La Moneda claramente nos dejó claro el presidente que esta situación le había molestado. En resumen, 3 o 4 flancos. Está lo de las vacaciones, claro. Está lo del Colegio Médico, está esta interpelación y el reto presidencial. Y por si fuera poco, la viruela del mono. Y termina la semana apareciendo. Pero yo creo que, mira, la viruela del mono, primero hay que llamar a la tranquilidad. Sí, claro. Es un caso, se supone que estamos preparados para responder frente a esto, pero yo creo que la viruela del mono, en todo caso, en medio de toda esta situación, comunicacionalmente la sacó a la ministra Yarza de todos sus otros problemas, como que la puso a hablar de otra cosa. Sí, yo creo. Es como un escape. Vea, ¿de qué tenemos que estar pendientes esta semana? Tenemos que estar pendientes de partida de la respuesta de Sebastián Piñera, el comunicado que se espera ya esta semana diciendo si va o no a ir al acto de cierre de la convención, también la respuesta oficial
de Michelle Bachelet, que lo sabemos, tiene problemas de agenda, pero también debería hacer llegar alguna carta confirmando o no, y también la presión para los expresidentes y la expresidenta también. Bueno, la expresidenta ya se definió. Ya se definió. Angélica, que hay que estar atentos. Bueno, yo creo que hay que estar bien atentos a la situación sanitaria, o sea, cómo sigue dándose el tema, porque las vacaciones todavía no empiezan, que se supone que las vacaciones son para cortar la circulación viral, entonces, ¿qué pasa con las UTIs, con las UCIs, si siguen colapsándose? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Cómo se hace la comunicación de riesgo con respecto a este tema? Y no sé si vamos a estar atentos, pero yo creo que deberíamos estar atentos. Este tema ha puesto sobre la mesa el tema de los establecimientos de salud mental, un tema súper abandonado y que esto demuestra que es bien importante. Y que fue parte fundamental, diría yo, de la campaña del actual presidente Boric. Así es. Angélica Bulnes, Beatriz Apú, Muchas muchísimas gracias. gracias por Gracias estar a con nosotros ustedes. este domingo. Hacemos una pausa con Paul McCartney de fondo y al regreso hablamos con la senadora Jimena Rincón. No se vaya. like so many. Regresamos a Mesa Central en este Día del Padre, en este domingo 19 de junio, para conversar ahora con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos los papás. Mi papá partió hace ya algunos años, pero para todos los papás, un beso grande hoy día. Casi le digo buenas noches, la costumbre de usted sabe, Tele 13 noche. Bueno, Lagos primero, Frey después. No van al acto del 4 de julio de la convención. ¿Usted tiende a entender esa decisión? A ver, yo creo que primero hay que valorar la dignidad de los expresidentes frente a lo que fue casi un insulto, o un insulto derechamente de la convención, toda esta discusión de no invitarlos primero, después sí. Es no entender que si hay algo que uno esperaría, ¿no?, de un proceso como este, es que logre concitar la unidad de todas y de todos. Reconocer el rol de los expresidentes de la República en el desarrollo del país creo que es importante, y el proceso constituyente requiere de todos, requiere lograr la unidad de todo el país. Y creo que lo que ha pasado finalmente demuestra que hay algunos que están empecinados en deconstruir la historia y echar abajo todo lo que hay hacia atrás, sin entender que los pueblos tienen que pararse sobre su historia y avanzar, corrigiendo lo malo, no teniéndolo presente, pero esto que se ha hecho habla al final del día de cuál es el ánimo de la constituyente, que es absolutamente refundacional. Sí, ¿usted diría que todo lo que pasó, toda esta teleserie, es munición para el rechazo? ¿Puede dar argumentos a personas que estén pensándola? Yo creo que lo que ha pasado es una evidencia más de lo que hay detrás del ánimo mayoritario de la convención, de los convencionales, y no le hace bien al país. Si tú miras lo que fue el proceso constituyente español, el 78, no solo fue un proceso constituyente con elección de convencionales, hombres, mujeres, no paritarios por cierto, pero con participación de mujeres. Todas las fuerzas se vieron representadas en ese proceso, nadie quedó fuera. Participó el 92% del electorado español y tuvo el 98% de respaldo. O sea, un proceso claramente reconocido, valorado por la ciudadanía española, que ha hecho que desde el 78 la fecha no se haya cambiado. Y muchos que dicen hay que arreglar cosas no se atreven porque dicen es tan bueno o ha logrado tanta unidad que no lo toquemos. Eso no lo estamos viendo en este proceso, más bien estamos viendo enfrentamiento, incluso dentro de las familias, Álvaro, y eso habla de algo que no está bien, que no logró ser el espacio de encuentro del país. No llegó a ser la casa de todos. No llegó a ser la casa de todos, y creo que la Constitución, la Carta Magna, lo que tiene que ser justamente es la casa de todos. Lo ha dicho, por cierto, el presidente Lagos en un video que grabó hablando del proceso. ¿Por qué se llegó a este escenario, cree usted? Yo creo que por varias razones. Siempre a mí mis papás me decían, nunca tomes una decisión enojada, porque te vas a equivocar. Y creo que lamentablemente cuando uno mira todo lo que pasó en nuestro país, el estallido social, la queja justa de hombres y mujeres, cuando nosotros somos de regiones, esta concentración ahogante de la capital, hace que uno entienda lo que pasó en ese minuto.
y vino un acuerdo el 15 de noviembre donde participaron prácticamente todas las fuerzas políticas, pero no todas. De hecho, muchos de los que hoy día están en la convención no fueron parte de ese acuerdo, lo denostaron, dijeron que era un acuerdo de puertas cerradas, escondido, poco transparente. El PC. El Partido Comunista. Y acuérdate, el partido en esa época, el presidente de la República. El presidente de la República sale expulsado de su partido porque su propio partido no le reconoce lo que él hace y él, con convicción, acomete, ¿no es cierto?, ese desafío. Y poco tiempo después se elige a los convencionales, con reglas distintas a las tradicionales, de manera forzada, según el análisis de muchos, y bueno, se eligió a gente enojada. Eso es lo que sostienen varios en varias columnas. Y yo creo que eso se está viendo reflejado en el texto. La semana pasada presentaron esta propuesta de 4/7 para poder tener un plan B si es que gana el rechazo. ¿Vive esa propuesta todavía? ¿Flota? ¿Hay apoyo de la derecha? Flota, no solo en la derecha, en la inmensa mayoría. Yo creo que la vamos a aprobar en el Senado de la República. El presidente de la Comisión de Constitución la va a poner en discusión a vuelta de la semana regional, que es esta que viene, a partir del lunes, ¿no? Y nosotros esperamos contar con respaldo. ¿Por qué? Porque, por dos razones. Primero, porque el gobierno requiere poder avanzar en su programa de gobierno y no puede esperar a que eventualmente se apruebe el texto de la convención. Segundo, y dijo el ministro Jackson, ¿no es cierto?, que con esta constitución no podemos aplicar nuestro programa de gobierno. Complejo escenario. Y segundo, porque creo que todos y todas los que estamos en política tenemos que ponernos en todos los escenarios. Y un escenario posible, legítimo, según el propio presidente de la República, ¿no es cierto?, es que se imponga el rechazo. Y si se impone el rechazo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de manos cruzadas? Yo creo que tenemos que avanzar hacia los cambios que la ciudadanía quiere, en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de vivienda. Y eso requiere tener quórums que sean abordables. ¿Con qué votos se podría aprobar eso? Porque ni siquiera en la DC están todos. Es cosa de escuchar Estamos 3 de 5 Ya. Y yo espero que cuando tengan que votar mis colegas se den cuenta de la magnitud del desafío y nos acompañen. Pero necesitamos 33 votos. Y nosotros creemos que esos votos van a estar y van a estar más que 33. Creemos que es importante por el país. Sí, uno podría hablar de un quiebre en la bancada porque uno escucha a la senadora Proboste y es completamente contraria a esto. Por favor, nosotros tenemos miradas distintas en muchos temas. Ella ha tenido posiciones, ¿no es cierto?, respecto del proyecto de indulto que otros no compartimos y eso no hace que nos quebremos para nada. Sí, ¿usted está más inclinada a votar rechazo en este momento, no? No voy a pronunciarme hasta terminar el texto. Recién pudimos tener el texto sin prólogo, ahora hace unos poquitos días, y estoy en eso, en ese desafío de entenderlo, de comprenderlo, de revisar cada norma, porque creo que es lo responsable. Y en eso estoy. Cuando miro, por ejemplo, los 120 derechos sociales, que me gusta que estén, pero veo que en vez de haberle dado todo rango de recurso de protección, que es la gran queja que tenemos de la actual Constitución, ¿no es cierto?, que a algunos les da recurso de protección y a otros no, bueno, esta propuesta, en vez de darles a todos recurso de protección, los baja a un beneficio en el ámbito de la tutela. Y eso significa enfrentarse en tribunales de primera instancia que tienen más de 2,5 millones de causas, a diferencia de las Cortes de Apelaciones que tienen algo más de, poco menos de 60.000, con disparidad de criterios en todo el país, sin la fuerza de lo que eso significa. Hoy día un recurso de protección se demora, no sé, 100 días en todo su trámite, los recursos en primera instancia se demoran más de 200 y a eso hay que agregarle la apelación, o sea, vamos a estar 400 días a la espera de poder tener un recurso y si a eso además le agregas el que no hay recursos económicos suficientes para garantizar esos 120 derechos, la pregunta es, ¿qué le estamos ofreciendo a la ciudadanía? ¿Le estamos ofreciendo algo cierto o le estamos ofreciendo frustración? ¿Qué le pasa a usted con los sistemas de justicia? El sistema indígena, además. A ver, a mí me gusta en la institucionalidad, ¿no es cierto?, pensar en un Estado que tiene poderes independientes, autónomos, que actúan de contrapeso y de garantía. Al establecer un sistema de justicia y no un poder judicial, ya tenemos un primer tema. Varios sistemas de justicia, tantos como pueblos haya. Primer desafío. Y segundo, con un sistema de evaluación de jueces que hace que se pierda la autonomía de la judicatura, lo que es grave, porque va a estar supeditado a un control político. ¿Por qué existen los tribunales de justicia? ¿Por qué existe un poder judicial? Porque en la antigüedad, ¿no es cierto?, había tanto poder concentrado en el rey
que había que crear algún contrapeso. El rey salía, ¿no es cierto?, al balcón y hacía con su dedo y la ciudadanía votaba, o él mismo decidía. Y se crea un poder judicial para contrapesar, para poder separar la administración del poder en una nación. Y creo que hoy día, al establecer una evaluación radicada en una decisión política de los jueces, se pierde esa autonomía y eso no es bueno para un país. ¿Qué debería pasar con la democracia cristiana? Se ha hablado de libertad de acción. Mira, a esta altura yo creo que... una postura, apruebo o rechazo. A esta altura yo creo que cada uno va a ir manifestando su opción. ¿Por qué? Porque ya la JDC, un grupo, no hicieron un militante un voto, sino que un grupo, la directiva decidió que aprobaban, una senadora dice que va a aprobar, otros dicen que no, que están inclinados por el rechazo. La verdad es que yo creo que, y se lo dije al presidente del partido, creo que aquí deberíamos desplegarnos las dos posiciones que son legítimas, como ha dicho el presidente de la República, y cada uno expresar por qué sí, por qué no, cuáles son las miradas respecto de lo que se está ofreciendo al país y dar certezas. Y que la ciudadanía, cada uno en la urna, decida cómo votar pensando en el país. ¿Pero no hay un desorden en el partido? Yo creo que en algunos casos, como en este, estamos hablando de la norma fundamental, malamente podrías tomar una decisión que cada uno, ¿no es cierto?, en conciencia va a ver si sigue o no sigue. Hay un partido de derecha en el plebiscito de entrada que dijo, ¿sabe qué? Como estas son dos miradas, vamos a dejar que cada uno decida lo que es mejor para el país según su posición. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que creo que debiéramos hacer nosotros a esta altura? En que ya no puede haber una Junta Nacional en el corto plazo, 30 días se necesitan para convocarla. En que estamos a la vuelta de la esquina de la franja, ¿no es cierto?, en televisión. Deberíamos permitir que las dos opciones se expresen. Sí, pero es un problema porque la mayoría de los partidos tienen una posición institucional. Los de derecha, por cierto, también en socialismo democrático. Mira, yo no creo que sea un problema cuando tienes miradas críticas de ambos lados y cuando hoy día la postura de aprobar para reformar se cae, cuando ves este candado de titanio que le pone la Convención a la reforma posible de la Constitución. Nuestros 4/7 son mucho más democráticos que lo que establece la Convención en su texto, que es lo que dice 2/3 para cualquier reforma constitucional y si no los logra, 4/7 y referéndum. O sea, imposible. Y creo que en ese escenario lo sano, lo transparente es permitir que todos y cada uno de nosotros diga transparentemente cómo cree que hay que votar y que no quede ese privilegio solo para algunos. La llevó a la contingencia, la decisión de cerrar la Fundación Ventanas. ¿Es positiva? ¿Es lo que había que hacer? ¿Es apresurada? Mira, ¿Cómo la califica? Respecto de Ventanas, yo creo que desde el punto de vista ambiental uno tiene que resguardar siempre a la comunidad, a las personas y la salud tiene que ser uno de los estándares para todos y todas. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Cuál es el plan de cierre? Y esto tiene que ver mucho con las decisiones del gobierno y lo que está haciendo. Al final uno dice, no hay plan, nunca hay plan, ni para seguridad, ni ahora para un tema ambiental que es crucial. Esto se venía diciendo hace mucho tiempo y yo estoy de acuerdo con la decisión, pero no estoy de acuerdo en cómo se hace. No pueden los trabajadores imponerse por la prensa, no pueden no saber qué va a pasar con ellos, no pueden los mineros, los pequeños y medianos mineros no saber dónde van a llevar, ¿no es cierto?, su cobre para la fundición. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la decisión y cuál es la estrategia que tiene el gobierno? Hasta ahora no la conocemos. ¿Fue apresurada? No sé si fue apresurada o no, porque supongo que la venían conversando hace un tiempo. Fue mal implementada y creo que eso no le hace bien al país. Una vez más, una decisión de gobierno sin plan, sin estrategia. Lo de las vacaciones de invierno, que ha sido un tema total durante la semana, que ya no es técnico, es político. Sí, es político y hoy día me llegaban muchas circulaciones en que me decían cómo va a ser posible que los profesores tengan un programa de gobierno para el apruebo. ¿Dónde está el programa de trabajo, digamos, sí, para el apruebo? ¿Dónde está su programa para la educación, para los niños, para fortalecer la educación? Yo creo que es complejo el escenario, cuando además, obviamente, el tema de la pandemia es un tema que está encima de la mesa, porque ha llegado ya una nueva cepa que tiene a todas y a todos bien preocupados. Entonces, los planes son los que uno echa de menos en lo ambiental hoy día con Ventana, en lo educacional, producto de la pandemia, en lo constitucional, sin una hoja clara respecto de lo que va a pasar. Y yo aquí quiero destacar el manifiesto constitucional de los académicos que se ha publicado harto en estos días. Hay destacados académicos donde establecen que es necesario una constitución
alternativa para el país. Y lo pongo encima de la mesa porque ellos fijan una serie de principios, más de 20, que creo que tienen que estar encima de la mesa en el debate que viene. ¿Puede ser la base para la construcción de algo después del plebiscito si es que gana el rechazo? Si gana el rechazo, claramente tenemos que tener una hoja de ruta. Y veo bien ausente al gobierno, que ha dicho el presidente de la República en su cuenta pública que las dos opciones son legítimas, pero no se están poniendo en los escenarios que son posibles, que es lo que nosotros estamos haciendo con Matías Walker, con nuestra reforma. Se echan de menos los planes, nos decía usted, tanto en ventanas como en el adelantamiento de vacaciones. ¿Se está improvisando mucho? Siento, y lo digo a raíz de algo que dijo el diputado Winter, ¿no? El diputado Winter habló estos días de que no está claro cómo se sigue hacia adelante, que es necesario que la realidad prime. El programa de gobierno es una cosa, no puede ser un mantra. Y lo dijo él, la realidad es otra, nos hace actuar de otra manera. Y yo siento que al gobierno le falta, conocida la realidad, ponerse en el escenario de los temas de seguridad. Yo supongo que leíste al fiscal del norte, ¿no? Sí. Lo que decía, están absolutamente superados. Y ahí no hay claridad de cómo actuar. Y yo creo que el gobierno tiene que tener coraje, tiene que tener convicción respecto al tema de seguridad. En el tema de seguridad tenemos que hacernos cargo, no solo en la Araucanía, también en el norte, de la ciudadanía, que se siente desvalida. El Tren de Aragua ya está en Chile, los carteles están en Chile, lo dicen los fiscales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esa falta de planes es una constante? ¿Usted lo nota en todas las áreas? Lamentablemente, como se van sucediendo los hechos, ¿no? El tema del COVID, el tema del cierre de clases, las vacaciones adelantadas, el tema de ventana, el tema de seguridad, suma y sigue. El tema de la reforma tributaria, ¿qué vamos a hacer ahí? Se necesitan más recursos para enfrentar el programa de gobierno o las demandas ciudadanas, por cierto, pero si no vamos a recaudar, ¿cómo lo vamos a hacer? Se señaló en el programa de gobierno 8 puntos del PIB, después se dijo 6, hoy día estamos creo que en 4. Solo implementar el desafío de viviendas en nuestro país, más de 700.000 familias sin vivienda, significa varios puntos del PIB. Hecha la reforma, se acabó el recurso, ¿qué vamos a hacer? Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Faltan 2 minutos para el mediodía de este domingo 19 de junio, el Día del Padre. Estamos haciendo mesa central en todas las plataformas del 13. ¿Y tus inversiones están creando futuro, el futuro que quieres? De salud, uno de los temas de la semana, como hablábamos al principio con el Génica Bulnes. Vamos a conversar a esta hora con el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Queríamos partir por la situación que los ha tenido enfrentados con la ministra de Salud, el hecho que se pase a la ministra Yarza al Tribunal de Ética del Colegio Médico. ¿Cómo leen ustedes ese hecho? Mira, en la semana se produjeron 2 situaciones que lamentablemente nos tienen de alguna manera en una situación de conflicto. Por una parte, la autoridad del MinSal decidió denunciar a la Fiscalía situaciones que a nuestro juicio podían haber sido primero resueltas y correctamente investigadas por la vía clínica y por la vía administrativa, que son vías que tanto el Ministerio, el Servicio de Salud, la dirección de los hospitales tienen para resolver, poniendo siempre en el centro la mejora de las condiciones de salud de los pacientes y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Y frente a esa situación, que es una situación que nosotros lamentamos mucho porque ha generado muchísimo dolor en la comunidad de pacientes que se atiende en el centro de salud en Valparaíso, pero también en los trabajadores que ahí se desempeñan, que consideran muy injusto el trato que se les ha dado. Y eso el Colegio Médico, a través de su Consejo Nacional, determinó que esos antecedentes debían ser entregados precisamente al Tribunal de Ética, que es un organismo independiente, para que resuelva si el actuar de la ministra efectivamente contraviene nuestro propio Código de Ética en alguno de sus articulados. Sí. Sobre el tema de fondo, doctor, estamos hablando de la terapia electroconvulsiva. Y el tema de fondo, más allá de que el rótulo de torturas es lo que ha generado toda esta polémica, efectivamente se está realizando, entiendo, sin anestesia general, solo con sedación. Usted corríjame si no es así. ¿Y por qué se está desarrollando de esa manera? Porque entiendo que evidentemente debería ser con anestesia general.
De acuerdo a lo que nosotros hemos podido conocer a través de nuestros asociados y los trabajadores de dicho hospital, este es un hospital que lleva al menos 30 años de precariedades, postergado en sus presupuestos, con recursos humanos insuficientes, con una infraestructura obsoleta, que de alguna manera cuesta incluso imaginarse que todavía existan hospitales que tienen una infraestructura tan retrasada para el estándar que estamos desarrollando. En ese hospital, y con los recursos que están disponibles, y de acuerdo a toda la posibilidad que los trabajadores de ahí manejaban, desarrollaron protocolos que fueron autorizados y visados tanto por las direcciones de los hospitales como por los servicios de salud, y a través de ello, tú tienes que saber que lo que hace un hospital lo conoce el Servicio de Salud, y a través del Servicio de Salud la Subsecretaría de Redes. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de elevar los estándares, muy por el contrario, lo único que queremos es que los pacientes puedan recibir el mejor estándar de atención. Lo que nos generó el conflicto es que esto se haya denunciado a la Fiscalía con un rótulo del artículo 150A, que en realidad no se corresponde en ningún caso a lo que está ocurriendo en ese hospital, y eso es lo que de alguna manera generó inmediatamente o enturbió toda la discusión. Y para tristeza nuestra, tanto los trabajadores como los pacientes que ahí se tratan fueron estigmatizados con palabras tan duras como tortura y violación a los derechos humanos, que desde nuestra perspectiva al menos no se condicen con lo que ha sucedido en ese hospital. De acuerdo a nuestros propios asesores legales tampoco es lo que haya ocurrido, y creo que si la ministra tenía el convencimiento de que ahí estaban ocurriendo cosas tan graves, nos cuesta entender por qué no tomó acciones clínicas administrativas previas, como puede ser una investigación sumaria, un sumario administrativo, el cierre del funcionamiento de determinadas áreas del hospital, el cambio de las autoridades del hospital o del Servicio de Salud. Ninguna de esas medidas llegaron antes, y el primer paso que se da es denunciar una investigación en estos términos a la Fiscalía, que luego, afortunadamente, la ministra de alguna forma se desdice y plantea: no, me he dado cuenta que acá no hay torturas ni violación a los derechos humanos, y de alguna forma a través de un oficio le transmite eso a la Fiscalía también. Sí. Pero de alguna manera la denuncia ya está hecha, y hoy día va a ser precisamente la Fiscalía la que tiene que investigar, por una parte, el Tribunal de Ética del Colegio Médico, que como te decía, es un ente independiente, por otra, y nosotros, y yo en particular, me vuelvo a poner al centro de la posibilidad de construir los diálogos necesarios y los puentes necesarios para que los trabajadores de la salud, y específicamente de la comunidad de pacientes, puedan restablecer sus confianzas. Finalmente eso es lo que importa. Toda esta semana hubo pacientes que están en una situación de salud mental compleja y que no asisten a su hospital porque han perdido la confianza producto de las noticias que ahí se han desarrollado. Pacientes que 2 o 3 semanas atrás tenían una alta estima por sus equipos de salud, que tenían confianza, y esas confianzas de la relación de los equipos de salud con los pacientes es crucial para que las terapias funcionen. ¿Es suficiente lo que ha hecho la ministra de Salud para resarcir esto, o tiene que hacer más, pedir disculpas, reunirse con los funcionarios? ¿Qué piensa usted? Yo creo que las confianzas de alguna manera se deterioraron, y la ministra tiene un trabajo doble hoy día, que es precisamente liderarnos a todos los trabajadores de la salud, no solo de este recinto, porque se generó un espacio que nos duele, y es el espacio de sentir que cuando tú desarrollas tu tarea en un ambiente de precariedad, cuando en una urgencia adulto tú hospitalizas a un paciente y está sentado y le tienen que dar un tratamiento sentado con un suero que está sujetado en una perilla a una puerta, o cuando tienes un paciente que tienes que iniciar sus terapias, como tanto lo vimos en el COVID, en un box de atención de urgencia porque no hay camas, una de tus preocupaciones es que la autoridad considere que ese tratamiento bajo el estándar puede ser una infracción a las normativas, y que eventualmente tú, que actuaste con lo que se llama el principio de beneficencia, o sea, quiero beneficiar al paciente con las herramientas que tengo, no tengo otras. Si tuviera otras, las utilizaría, pero en este momento, en esta coyuntura, no tengo otras. Bueno, en todos los lugares de Chile donde se realizan atenciones de salud que se hacen con la precariedad de recursos que la red pública administra, hay trabajadores de salud que hoy día se sienten amenazados. Y creo que esa confianza va a ser un trabajo doble restituirla, y ahí hay una tremenda oportunidad. Por un lado, mejorar la red pública, ese es un desafío. Nosotros, y yo al menos como dirigente del Colegio Médico desde Valparaíso, una de mis funciones y uno de mis intereses es que los trabajadores de la salud tengan cada vez mejores herramientas para trabajar. Pero ese trabajo no es un trabajo abstracto, es un trabajo de la mejora de las condiciones de salud de nuestros pacientes. Pero al mismo tiempo, no podemos olvidarnos
que los pacientes se enferman y nosotros tratamos de asistir en la recuperación de su salud, en su rehabilitación, en el diagnóstico, en el tratamiento, pero es la salud nuestra principal vocación, evitar la enfermedad. Y ahí partimos entonces de mucho más atrás y partimos con vivienda, partimos con educación, con trabajo, con transporte, con medio ambiente, y ahí contactamos con noticias tan importantes como la que conocimos del anuncio presidencial con respecto a el cierre de la fundición de Ventana. Sí, qué bueno que lo plantea, porque era la próxima pregunta. Tiene que ver con que si esta definición que fue positivamente acogida por las comunidades, sobre todo los grupos ecologistas, sirve si es que hay otras fuentes contaminando, si van a seguir contaminando otras fuentes, si no solamente se queda en la señal. Yo creo que en la medida que se realizan acciones que van en una dirección virtuosa, son más los que se pueden sumar a ellas. Creo que eso es muy importante. Hoy día se da una señal que desde los años 90 las comunidades esperaban. Se sabe y se sabía entonces que hay contaminantes ambientales de distinta índole que están en el aire, que están en el suelo y que dañan y perjudican la salud de las comunidades. Y se nos dijo, y nosotros aceptamos, me refiero a nosotros como sociedad, yo como ser humano al margen de la carrera y la profesión que tengo, aceptamos que el desarrollo económico iba siempre con una cuota de sacrificio, y hasta valoramos e incorporamos en nuestro vocabulario esta frase de las zonas de sacrificio. Y fíjate que en la medida que más lo pienso, me doy cuenta que lamentablemente es un concepto sumamente egoísta. Yo estoy bien, vivo en un lugar tranquilo, tengo una bonita casa, es seguro, y hay otra zona del país menos beneficiada porque ahí, para sostener el desarrollo económico, nosotros hemos decidido que la contaminación es justificable. Y yo creo que la señal que se da el día de ayer, que es una señal que viene hace por lo menos 20 o 30 años, pero que no se había avanzado y que me alegra que empecemos a avanzar para entender. Somos en Chile una nación de personas altamente creativas, innovadoras. Tenemos un montón de personas que se han desarrollado en las ciencias y las tecnologías. Nosotros no estamos planteando que no sigamos haciendo refinamiento de cobre, ni estamos planteando que las industrias no tienen que funcionar. Lo que creo que tiene que quedar en la idea de los niños que viven en Puchuncaví, en Quintero, es que primero ya no es aceptable que una empresa dañe la salud de las comunidades, directa o indirectamente, por un eventual beneficio económico para los dueños de la empresa y para quienes trabajan ahí. Y lo segundo es que la innovación, la ciencia y la tecnología, de la cual tenemos tanto, tenemos un Ministerio de Ciencia, podemos perfectamente preguntarnos y plantear qué nos falta como país para dar ese paso hacia el desarrollo y empezar a tener refinerías, por ejemplo, que sean amigables con el medio ambiente. ¿Acaso no hay suficiente conocimiento en química, en bioquímica, en el desarrollo de estrategias tecnológicas, de ciencia y tecnología aplicada, en este caso innovación y desarrollo juntas, precisamente para que podamos tener estas empresas funcionando de este y otros rubros y que su funcionamiento no dañe la salud? Porque de lo contrario, ¿cuál es la lógica tradicional? Aumentémosle un impuesto, construyamos un hospital más grande en Quintero, con más camas de hospitalización, tal vez con más capacidad diagnóstica, porque sabemos que los tóxicos ambientales que ahí están van a provocar más enfermedades. Esa lógica reactiva de un sistema sanitario centrado solamente en el tratamiento y en la curación, creo que la OMS hace mucho tiempo nos dijo, no es la forma es desde la prevención y desde la construcción de una salud integral y una salud que es una sola salud, la salud de todos. El medio ambiente afecta la salud de las comunidades y de los individuos y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para revertir ese daño. Muy bien, le queremos agradecer al doctor Luis de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, por conversar con nosotros aquí en Mesa Central. ¿Te puedo robar ¿Sí? un segundo? Dígame. Sí, solamente para insistir, tenemos una altísima circulación de virus respiratorio que va de la mano con una quinta ola. Y hoy día lo que necesitamos entonces es extremar las medidas. Y yo sé que mucha gente nos ve, les quiero mostrar, la tengo acá, colóquense la mascarilla, bien colocadita por favor, tapando nariz y boca, y además eviten los espacios cerrados mal ventilados, y en este anuncio de estos días extra que vamos a tener de vacaciones, prefiera, potencie todas las actividades que sean al aire libre, no en espacios cerrados. Traten las municipalidades de habilitar actividades, cierren calles,
generen espacios para la práctica deportiva, generen espacios para que restaurantes y áreas comunes puedan estar en terrazas abiertas y sobre todo los parques y todos los lugares comunes ojalá puedan recibir a la gente con entradas liberadas de tal manera que nuestra actividad sea al aire libre, que es de menor riesgo. Gracias por este espacio. Pertinente el llamado. Muchas gracias, doctor Latorre. Y nosotros nos vamos a la pausa aquí en Mesa Central. Contenta de estar acá. ¿Cómo se gesta la decisión del cierre de ventanas finalmente? A ver, yo creo que la historia es sumamente larga. Ayer por Twitter ustedes habrán visto también un reportaje de este canal del año 90, sí, ¿verdad? Indicando cuál era la situación en ese momento de contaminación en la localidad. Yo diría que a mí lo que más me impactó de los videos que vi fue la entrevista a una señora que vive y que relataba que cómo empezaron a mover primero las ovejas, después las vacas y ahora los caballos. ¿Sí? Eso es del año 90, hace 30 años, sí, más de 30 años. ¿Y cómo entra en esta recta final la decisión esta semana? Porque esta misma semana la ministra de Minería había hablado de un plan de reconversión tecnológica, se estaba como caminando hacia otro rumbo y finalmente se decide el cierre de la fundición, que es algo que usted mismo ha dicho, es algo histórico. No, a ver. Lo que pasa es que después de los eventos de intoxicación del 2018, que es un evento muy grande, pero de una serie de eventos. La verdad las cosas es que esto no fue primera vez que ocurría, ha ocurrido durante las últimas décadas muchísimas veces. Entra en vigor un plan de descontaminación y ese plan de descontaminación es gradual, ya va en su tercer año, así es que las empresas del cordón industrial, que son 20 a todo esto, ya son 20 industrias que están reguladas con este plan, tienen que ir haciendo mejoras. Entonces, en ese contexto es que están los 54 millones de dólares sobre la mesa. Pero la verdad las cosas es que Codelco sabe hace mucho tiempo de que no va a ser suficiente, porque el plan no solamente es gradual y más exigente, sino que se tiene que revisar, ¿okay? Y entonces la evaluación de Codelco es que en realidad se necesitan 1.000 millones. Y ese es el valor de una nueva fundición. Sí, ahora, los dirigentes de Ventana dicen que esto podría ser algo testimonial, porque hay al menos otras 10 fuentes contaminantes. ¿También se van a erradicar esas fuentes? Hay 20. 20, ¿ya? Imagínese. Hay 20. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Las intoxicaciones que ocurren y que han ocurrido en el último mes, yo diría que efectivamente el evento del 6 de junio es bastante gatillante que esta decisión se tome hoy día y no quizás en un mes o en 2 meses más. Aquí hay contaminación por material particulado, hay contaminación por compuestos orgánicos volátiles, hay contaminación o eventos de contaminación por dióxido de azufre. En el caso del dióxido de azufre, la fundición, porque no estamos hablando de la refinería, es responsable de casi el 62% del azufre que hay. El 62% es responsabilidad de la fundición de Ventana. Entonces es evidente de que si yo saco el 62% de las emisiones, por lo menos eventos asociados a dióxido de azufre debieran disminuir. Ya, ¿sí pero o no? ¿qué va a pasar con las otras? Ya. Con las otras fuentes. Las otras. Como te digo, el plan de descontaminación regula a las 20 industrias a través de lo que se llaman los planes operacionales. Después de que ocurrió el evento del 6 de junio, desde el Ministerio de Medio Ambiente, porque esa es una parte que nos toca a nosotros, les hemos pedido medidas para actualizar los planes operacionales. Mañana lunes, las 20 empresas nos debieran enviar una respuesta por escrito de cómo van a actualizar sus planes operacionales, ¿ya? Y bueno, lo vamos a pimponear un poco con las empresas y en un par de semanas entonces debería estar vigente una actualización de los planes operacionales. ¿Pero no se puede descartar que de esas 20 fuentes algunas también tengan que salir de la zona? Bueno, hay unas que van a salir de todas maneras por el plan de descarbonización. Yo quisiera decir, y el plan de descarbonización es parte que está asociado a nuestra ley marco de cambio climático, ¿ya? Esto es un inicio de una relación distinta con los territorios, porque lo que estamos viviendo en este territorio en particular
yo diría que es un síntoma agudo, muy agudo, de una mala relación que hemos tenido los seres humanos con nosotros mismos y con la naturaleza. Y este es un síntoma entonces uno podría decir, de la época industrial, o uno podría decir incluso desde hace más tiempo. Consecuencia de eso tenemos una crisis de contaminación, como la que estamos viendo. Tenemos una crisis de biodiversidad, que también la estamos viendo en esta región, porque vimos que como los animales se mueren porque la naturaleza está. Y tenemos una crisis de cambio climático. Esas tres crisis se resuelven con una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos. Y cuando el presidente Boric dice que este va a ser el primer gobierno ecologista, desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde la cartera que a mí me toca dirigir en este momento, decimos que lo que tiene que ocurrir en Chile es un proceso de transición. Una transición que no es solamente ecológica, es social también, y que debe ser justa. Sí, ministra, los detractores de la Sonami, los dirigentes de la empresa han dicho que fue una decisión apresurada y dan un argumento que hoy día aparece en el Mercurio, que solo una de las intoxicaciones coincide con un alza del SO2, es decir, del dióxido de azufre, y que la Fundación está sin operar desde el incidente del 6 de junio. Por lo tanto, insisto sobre el punto, ¿qué sacamos con solo apagar esta fuente de contaminación? Bueno, esta fuente de contaminación es responsable del 62% del dióxido de azufre, ¿ok? Ya eso es primera cosa. Ya te dije que hay otros eventos, de hecho uno de mediados de mayo, que está relacionado con los compuestos orgánicos volátiles. Compuestos orgánicos volátiles es una serie de contaminantes que están asociados a las actividades del petróleo, del diésel, ¿ok? Y ahí son 6 industrias que tienen responsabilidad en eso. Esas también están reguladas. Después hay otro tipo de eventos que han ocurrido también, que tiene que ver con gases emanados del alcantarillado, y eso está asociado a alcantarillas que no se han limpiado o están en mal estado de funcionamiento, así que hay que hacer mantenimiento, ¿ya? Entonces, la situación en esta región, y estamos hablando de aire, estamos hablando de aire, ni siquiera hemos hablado de suelo, no hemos hablado de agua. Ministra, para que no se nos pase, ¿lo de las alcantarillas de quién depende? ¿De la municipalidad? De las municipalidades, sí. Y se está trabajando junto con Subdere, con el gobernador, para inyectar recursos para que las municipalidades puedan. Yo tengo entendido que ya están todas limpiadas, pero hay que repararlas también para que no vuelvan a ocurrir este tipo de... ¿Y es efectivo que hay fuentes o hay elementos que aún no han sido del todo identificados de esta contaminación? ¿Que hay elementos que no se sabe bien de dónde vienen? Bueno, a ver, sí, efectivamente los compuestos orgánicos volátiles es un nombre genérico para una cantidad muy grande de tipos de estos COFs, como se les llaman. Y para eso necesitamos monitorear. Quería recordar que hace un par de semanas el Congreso aprobó la adhesión al Acuerdo de Escazú. ¿Sí? ¿Cuál es el Acuerdo de Escazú? Es un tratado sobre medio ambiente y derechos humanos. Derecho a la información. Tú me estás preguntando sobre qué contaminantes hay, qué no hay, etcétera. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Con buena información. Necesitamos buena información y en eso se está trabajando. También es un tratado que quiere fortalecer la participación. Y cuando yo digo que el proceso que se inicia con esto, donde el anuncio del cierre de la fundición de Ventana es sin duda un hito importante, tiene que hacerse con participación. Ese es el espíritu, porque con mayor participación tomamos mejores decisiones. Y por lo tanto eso incluye también a los trabajadores y a toda la comunidad que vive en esa región. Pero justamente eso, ministra, hubo participación porque aparecen los alcaldes criticando, los dirigentes, los trabajadores. Hay preocupación por la situación económica de la zona. Hay preocupación por los trabajadores, evidentemente, y creo que el presidente lo dijo muy claramente: el Estado no los va a dejar solos. Este es el comienzo de un proceso de transición socioecológica justa. Y quiero hacer el énfasis en lo justo acá, porque este es el sello. La idea de que esto se hace con justicia es que no sigan pagando los costos
los mismos de siempre. Eso significa los vecinos y las vecinas de la comunidad y también los trabajadores, que muchos de ellos viven en esas comunidades. Y también que la transición que va a ocurrir para enfrentar estas crisis que yo mencionaba al comienzo va a traer beneficios. Va a traer beneficios. Y estos beneficios también tienen que ser repartidos de manera equitativa en los territorios y en las comunidades. Para cerrar el punto de la participación, ¿quién participó en esta decisión puntual, ministra? Esta es una decisión que tomó Codelco, ¿sí? Es una decisión que tomó Codelco. Nosotros como gobierno la celebramos, la apoyamos. El trabajo que viene ahora de transición, porque recordemos que esto no es que se cierra mañana. Esto va a ser un proceso que como mínimo son 5 años, porque Codelco tiene que pedir un permiso de cierre temporal a Serna Geomin. Eso evalúa más o menos, no sé, 8 meses, 12 meses. Después de eso tiene que entrar al servicio de evaluación ambiental el cierre, porque hay una ley de cierre de faena y tiene que tener su RCA, su resolución de calificación ambiental. Eso puede ser 1 año, 2 años. Puede ser más incluso. Y recién de ahí viene el desmantelamiento. Así es que aquí hay un proceso que es largo y ese proceso, lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el director de Codelco, Máximo Pacheco, es que se va a hacer con los trabajadores. Y no solamente con los trabajadores directos, contratados, que ahí Codelco puede garantizar. Hay 3 opciones, puede tomar la decisión de retirarse anticipadamente, reconversión o irse a trabajar a una de las otras 3 fundiciones que tiene Codelco. Sí, eso por eso implica, puede significar cambio de región, por ejemplo, ¿no? Podría significar cambio de región, claro que sí. Muchos trabajadores tengan que cambiarse. Pero quería terminar diciendo de que, bueno, por eso hay opciones y eso es lo que tienen que, lo que Codelco con sus trabajadores tiene que negociar ahora. Sobre la inversión, ministra, para que no se nos pase, sí. Se va a hacer de todas maneras porque va a haber una ventana de 5 años donde va a seguir contaminando, de hecho. ¿Se va a hacer esa reconversión tecnológica de la que estábamos hablando antes de esta definición? Esa es una decisión que tiene que hacer Codelco. Yo creo que va a depender de que si el cese temporal puede hacerse antes, porque lo importante acá es que la estimación que para tener una fundición que no ponga en riesgo eventos como lo que vimos el 6 de junio, esa inversión es equivalente a una nueva fundición. Y Codelco ha dicho muy claramente, y está en el plan de gobierno, va a haber una nueva fundición, pero dígame ¿usted la pondría en Puchuncaví? Hay reacciones de los dirigentes, reacciones que incluso hablan de un llamado a paro. ¿Se esperaba esa reacción? Sí, yo creo que el director de Codelco, Máximo Pacheco, tenía claro de que eso era una opción, claro que sí. ¿Y eso enturbia la decisión, la complica? ¿Cómo toman esa reacción que ha venido de distintas partes, le insisto, de los trabajadores con este llamado a paro, de la Sonami que dice que es apresurada, de los alcaldes que están preocupados de la situación económica? Yo quiero enfocarme en el tema ambiental y de salud. Ese es el motivo central en la decisión que se tomó aquí. La seguridad y la tranquilidad, tanto para los trabajadores de Ventana como para el mundo minero, para el tema de las fundiciones en general, es algo que se va a trabajar con ellos, en la cual el gobierno ha dado señales de tranquilidad. Yo sé que ayer hubo una reunión larga con la Federación de Trabajadores del Cobre, así que esperamos que ese diálogo sea fructífero y que no tengamos que llegar a un paro. Sí, sobre la reconversión laboral, ministra, hay malos recuerdos, por ejemplo, en Lota, donde se terminaron haciendo cursos de peluquería, de turismo, cosas muy distintas al quehacer de los trabajadores. ¿Se garantiza que eso no va a ocurrir acá? Totalmente. Lo que dijo el presidente, y lo repito aquí, este es el inicio de un proceso de transición que es social, que es ecológica y que va a ser justa. Y desde la cartera de Medio Ambiente que yo dirijo hoy, yo me aseguraré de que esta transición sea así, que sea justa. Y que por lo tanto esto se va a hacer con los trabajadores, se va a hacer con las comunidades. Hay otros trabajadores también en la región que han perdido sus empleos, ¿verdad? Agricultura, pesca, turismo. Esto tiene que hacerse de manera integral. Y repito, es un proceso, no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero es un inicio
claro, es un paso, un hito decidido a darle contenido a esta promesa de ser el primer gobierno ecologista de Chile. Los otros que están preocupados son los contratistas. ¿Qué va a pasar ahí, ministra? Sí, no alcancé a decir eso. Efectivamente, yo tengo entendido que Codelco tiene identificado que hay 21 empresas contratistas. Los rubros son, si no me equivoco, es aseo, alimentación, seguridad y mantención. Se va a trabajar con todos ellos. De hecho, todas esas áreas van a seguir funcionando por todo el tiempo hasta que se desmantele la planta, ¿verdad? Porque se va a tener que seguir haciendo esas actividades. Ya, ¿y qué pasa con las otras zonas de sacrificio que miran con atención esta señal? ¿Va a haber medidas tan drásticas como esta en los otros lugares donde se ha calificado como zona de sacrificio? El plan de descarbonización que Chile ahora hace vinculante cuando se promulga hace un poco más de 2 semanas la Ley Marco de Cambio Climático, tiene un plan de descarbonización. Lo que estamos diciendo es que para enfrentar la crisis climática, lo que va a hacer Chile es gradualmente, en un periodo de 30 años, ir reduciendo el uso de combustibles fósiles para generar energía, al mismo tiempo que va a ir aumentando el uso de energías renovables que además son limpias para producir energía. Y ahí hay un cronograma de cierre de termoeléctricas. De hecho, hay una termoeléctrica en la misma localidad que va a cerrar durante este año. Y así va a ocurrir con todas las termoeléctricas. Así es que ese cronograma ya existe, está publicado hace como 2 años. De hecho, estamos pensando en que se puede acelerar, y todos esos procesos se están haciendo con transición justa. Sí. Ministra, los que han dicho que esto es apresurado no están en desacuerdo con el tema de fondo, con el cierre, pero tienen dudas con la forma en que se anuncia, los tiempos en los que se plantea. ¿Cómo se tomó esa decisión al interior del gobierno? Me imagino que hubo más de algún gallito, hubo que tomar, ahí hubo medidas también económicas que comentar con los otros ministros. ¿Cómo fue eso? La decisión del anuncio, primero que nada, la toma Codelco, ¿verdad? Sí. Son ellos los que son los que toman esa decisión. Para eso Máximo Pacheco llamó a una reunión de directorio el día viernes y de ahí se toma la decisión. Repito, tenemos desde el año 90 reportajes de este mismo canal que indican la necesidad de reformar, de cambiar, de hacer cambios importantes en cómo están funcionando estas empresas y otras empresas en la región. Yo, con 32 años de llamado de atención, no puedo decir yo que sea apresurado. En lo concreto, ministra, ya que los informes van a comenzar a conocerse pronto, ¿no? En los próximos días, entiendo, ¿qué cambios concretos se van a comenzar a ver en materia de, no solamente de ventanas, sino que en general de este plan de descontaminación de esta zona de sacrificio? Sí, los planes operacionales que efectivamente van a ser actualizados, existen, porque tenemos un plan de descontaminación. Puedo ahí mencionar que es la Superintendencia de Medio Ambiente, dentro de nuestra institucionalidad ambiental, la que tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento y eventualmente de sancionar también, ¿verdad? Entonces, después del evento del 6 de junio, dictó medidas provisorias específicas para Ventana, para la fundición y para Engenet, para el tema de dióxido de azufre, y también para 6 empresas que emiten estos compuestos orgánicos volátiles. Puedo mencionar que dentro de esas estaba, por ejemplo, en el caso de mala ventilación o de ventilación regular, disminuir en un 70% o en un 50% respectivamente la actividad, ¿ya? Esa es una medida provisional que ya se les solicitó a las empresas y está vigente desde la semana pasada. Y en términos del funcionamiento de la ciudad misma, que escapa un poco también al planteamiento de las empresas, ¿en qué debería notarse? ¿No debería haber más episodios este año o eso es muy difícil plantearlo así? A ver, quisiera contarles algo. Cuando el primer gran episodio de este año, sí, o de este otoño, porque este tema de
los episodios de contaminación no es exclusivamente en otoño-invierno, pero están concentrados ahí, porque lo que hace la meteorología es que es como que si esta es la bahía, piensa de que es una olla y como que le ponen una tapa. Exacto. Durante invierno, ¿ya? Y por lo tanto cualquier cosa que yo emite se queda concentrado ahí. Ese fue el primer evento, ocurrió creo que fue como el 15 de mayo, a mediados de mayo fue. Y me acuerdo que fuimos unos días después a Quintero con el subsecretario y conversamos esto. Y él me dice Max me dice que él está preocupado por este invierno. Porque lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio es tomar medidas que actualizar tal norma, hacer esto, hacer lo otro, pero esos son todos procesos que se van a demorar. Y estaba él preocupado de qué es lo que hacemos este invierno, donde claro, no hay tiempo para hacer esas actualizaciones, que son procesos que se demoran. Y conversando entonces dijimos, bueno, lo que hay que hacer acá es aplicar principio preventivo e incluso precautorio. Es decir, que ante un riesgo, yo tomo las medidas para minimizar el riesgo al máximo para que no vuelvan a ocurrir episodios de afectación a la salud. Y eso fue lo que nosotros le instruimos tanto al Ceremi de Medio Ambiente, tanto a la Superintendencia, y por eso también se declara la alerta sanitaria. Porque con una mirada preventiva para que no ocurran los eventos, es que estamos tomando estas medidas de reducir las actividades. Sí. Y el Ministerio de Salud ahora con la alerta sanitaria puede pedir la paralización total o parcial de algunas empresas. Me imagino que esa preocupación por este invierno se mantiene más allá de esta decisión. Totalmente. O sea, podemos ver más episodios. Mira, sobre todo porque lo que estoy diciendo es que estos episodios no todos están relacionados con el dióxido de azufre, ¿ya? El dióxido de azufre uno puede mirar los datos, ¿ah? Son como así, hay un par de pics, y desde el 7 de junio, desde que está apagada la fundición, bueno, son 10 días nomás, ¿no? Un poquito más de 10 días, está muy bajo. ¿Puedo yo asegurar al 100% de que no volvamos a tener un pic de dióxido de azufre? No lo puedo hacer, pero habiendo apagado la fuente responsable del 62% de las emisiones, es muy alta la probabilidad de que no vuelva a ocurrir un pic de dióxido de azufre. Pero como ya dijimos, aquí en estas localidades ocurren eventos de contaminación por otro tipo de contaminantes también. Pero lo que yo quiero decir es que la preocupación central del Ministerio de Medio Ambiente y de esta ministra es evitar al máximo el riesgo de nuevas afectaciones a la salud. Y por eso es que estamos aplicando este principio preventivo, incluso precautorio. Ministra, usted dice la decisión la toma Codelco. Se asume que Codelco es responsable al menos de estos episodios que tienen que ver con el SO2. Uno pudiese pensar, ¿se puede indemnizar a las personas que fueron afectadas en el pasado? ¿Debería Codelco asumir esa responsabilidad? Bueno, eso tendrá que verse ya en una arista más legal, ¿verdad? ¿Pero cuál es su mirada? Eso, quisiera dejarlo ahí, porque recordemos que el año 2018, cuando hubo estos eventos de intoxicación masiva, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso Sí. un recurso de protección. Sí. Y la Corte Suprema lo acogió, y hay un fallo, y hay como 15 medidas que se tendrían que haber implementado, que tenemos que implementar, ¿ya? Entonces podría ser. Hay avance ahí, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que efectivamente estamos hablando aquí de comunidades que por décadas han vivido en un territorio donde no se cumple el derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la educación también, ¿verdad? Por los reiterados episodios de cierre de colegios, de cierre de jardines infantiles por esas intoxicaciones. Y lo que dijimos desde el principio es que la idea es que con estas medidas preventivas sean las empresas las que paralizan y no los colegios. No los colegios. Ministra, la quiero sacar un poco del tema de ventanas. La gira del presidente por Norteamérica. Le habló golpeado a los empresarios canadienses. Les dijo, quiero que cumplan las mismas normas ambientales cuando vayan a Chile, las mismas que cumplen aquí en Canadá.
¿Cuál fue el feedback que hubo de esa reunión? Porque algunos empresarios salieron diciendo cumplimos y con creces lo que se pide en la norma ambiental chilena. ¿Qué feedback tuvo usted respecto a esa reunión específica? Bueno, yo no estuve en esa sabemos. reunión. Yo no estuve en esa reunión. Yo creo que es muy importante y por eso, repito, Tratado de Escazú. A mayor transparencia, acceso a la información es mayor transparencia. Y esa mayor transparencia nos permite evitar, nos permite primero que nada exigirle al Estado a que cumpla con las normas y también a las empresas privadas. Evita la corrupción. Así que el Tratado de Escazú justamente va en el corazón de que, porque entendemos que los temas ambientales, a mayor información, a mayor transparencia, se pueden tomar mejores decisiones ambientales y que por lo tanto después nos sirvan para el derecho humano a vivir en un ambiente sano y todos los otros derechos humanos que dependen de ese derecho. A todo esto, ministra, llamó la atención que usted no fuera porque fue una gira muy marcada por los temas medioambientales. ¿Por qué no fue? Bueno, por suerte no fui, imagínense, pasó todo esto de ventanas y gracias a eso pude yo personalmente estar muy presente y dirigiendo esto. No es necesario viajar para estar presente. Los equipos trabajan bien y nosotros damos los insumos, etcétera. Así que... Ya, usted me ha dicho varias veces que la decisión la tomó Codelco, pero en esta conversación me queda claro que usted también la empujó. Es que los temas ambientales están en el corazón de este gobierno, ¿sí o no? El presidente dijo que este iba a ser el primer gobierno ecologista, es un ejemplo de esto. A mí me toca darle contenido a esto, pero esto es transversal. El tema de medio ambiente es transversal. Así lo dijo el presidente también cuando participó en el evento de promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático. La Ley Marco de Cambio Climático involucra 17 ministerios, ¿ya? No es una ley del Ministerio de Medio Ambiente, es transversalmente, es un cambio en que para el gobierno entero. Bien, pues ministra Maisa Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias aquí a en Mesa ustedes. Central. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin, darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual. El 5G WOM, nadie te da más. Vamos ahora con un adelanto en exclusiva de la quinta entrega del estudio Cómo vemos el proceso constituyente de Espacio Público Ipsos. Vamos a revisar algunas gráficas que hemos preparado. Lo primero, se consultó cuán informado se siente respecto del proceso de redacción de la nueva Constitución. El 60% dice estar medianamente informado, el 24% muy informado y el 16% nada informado. En la categoría muy informado se registran bajas relevantes, ojo con esto, estadísticamente, en mujeres, 21% dice estar muy informada, y también en el estrato socioeconómico D, con un 12%. Alza relevante en el estrato C1 con un 46%. Pasamos a revisar también las emociones que evoca el proceso constituyente. Se pidió a los encuestados que se evalúe cada emoción con nota de 1 a 7, donde 1 significa que la emoción no lo representa para nada, claro, y 7 que la frase le representa mucho. El 40% puso nota entre 5 y 7 a la esperanza. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, hay indiferencia, un 73% lo calificó negativamente. Hay más información que tiene que ver con el 27% se siente muy informado con las normas aprobadas por la Convención, apenas un 27%. El de 1 a 4, es decir, muy poco informado, un 43%, que es el mayor porcentaje en este caso. Y finalmente, la última lámina que tenemos de este estudio, evaluación de las normas aprobadas, ahí lo ve usted, 18% evalúa positivamente las normas aprobadas por la Convención. El 24% le pone nota 5 y el 55% le pone una nota de 1 a 4, es decir, insuficiente. Queremos hablar de este estudio con Javier Zajuria, de Espacio Público. Javier, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Esas cifras que revisamos, por ejemplo, este 55% que califica con nota bajo 4 las normas aprobadas, ¿eso se puede extrapolar a intención de voto? Sabemos que no lo mide la encuesta, pero ¿se puede hacer un paralelo?
Mira, no es tan fácil hacer un paralelo porque el instrumento que nosotros diseñamos no tiene la capacidad de mirar el detalle de cuáles son las normas en particular que son aprobadas o reprobadas por la ciudadanía, ni tampoco tenemos capacidad para saber, por ejemplo, cuánto importan ese tipo de normas. Además, hay que recordar, como mostraste en la lámina anterior, que hay un porcentaje muy grande de la población que todavía no se siente informada respecto al proceso y, sin embargo, aún así hay un nivel de evaluación negativa para los que se interesen en los datos más metodológicos. Ambas preguntas contienen el total de las muestras. O sea, no es que nosotros hayamos solamente mirado a aquellas personas que se sentían informadas al respecto. Entonces, es difícil llegar y extrapolarlo a intención de voto, pero claramente va en una dirección de mostrar que por lo menos pareciera haber que los sentimientos más positivos o los sentimientos más conformes respecto al contenido que se sabe hasta ahora de la Constitución no son los más altos. ¿Había una medición anterior? ¿Esto se puede comparar con otras mediciones de ustedes? Mira, nosotros llevamos 5 mediciones. Partimos al principio del proceso constituyente, en esta alianza entre Ipsos y Espacio Público, y lo que hemos tratado de hacer es ir construyendo una radiografía sobre cómo la ciudadanía va mirando el proceso. Y en ese sentido, claro, nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo ha ido cambiando el conocimiento de la Constitución. Tú mencionabas el tema de los sentimientos que evoca el proceso constituyente. Nosotros habíamos visto en la última entrega, la que habíamos hecho hace un mes y algo atrás, que los sentimientos habían bajado, los sentimientos positivos habían bajado mucho y habían aumentado los sentimientos negativos. Nosotros en esta medición vemos que los sentimientos vuelven a aumentar, pero no al nivel del principio del proceso, donde veíamos mucha esperanza, mucho optimismo respecto al proceso. Ahora nosotros lo que vemos es que hubo una caída muy fuerte en la cuarta medición y ahora pareciera estarse recuperando un poco más ese proceso. Y respecto a la pregunta sobre la aprobación de las normas, nosotros hicimos la medición anterior antes de que se conociera el texto del borrador, el texto inicial del borrador. Por lo tanto, no teníamos posibilidad o no era razonable preguntar en ese momento sobre las normas aprobadas por la Convención porque técnicamente no estaban aprobadas aún como para poder llegar al texto de armonización. Sí, a eso me refería. Señor director, a ver si podemos revisar nuevamente la segunda lámina, la que tiene que ver con emociones, para seguir preguntándole a Javier respecto a estas emociones negativas que tienen que ver con, por ejemplo, esperanza es probablemente lo más rescatable, ¿no? En términos de que genera un 40% de emociones positivas. Pero ¿qué es lo que más te preocupa, Javier? Mira, a mí, de todo lo que me preocupa claramente son cuentos como desconfianza, miedo, que yo creo que han bajado, se han reducido en el tiempo. Por ejemplo, en la última medición, la desconfianza nosotros la teníamos en un 36%, con nota 6 a 7, ahora va en 29%, y el miedo también. Pero la esperanza partió con un 52% en la primera medición que nosotros hicimos en febrero del 2021 y llegó a un 57% al inicio del proceso, en agosto del año pasado. Y ahora estamos en un 40%. Entonces, claramente ahí ha habido un cambio importante en términos del procedimiento. Y también a mí otra cosa que me preocupa es que esto no se expresa de forma homogénea en distintos grupos. Nosotros hemos visto que en general el proceso constituyente a donde más ha ido cayendo en términos de sentimientos positivos ha sido precisamente los sectores sectores más populares. Y también hemos visto diferencias importantes en términos de género, donde de a poco hemos visto cómo las mujeres han ido cayendo en la percepción positiva del proceso. Entonces, yo creo que ahí yo tengo que hacer una voz de alerta. Yo creo que por ahí hay algo importante, sobre todo considerando que estamos en un proceso donde vamos a tener voto obligatorio y por lo tanto en muchos casos anteriores, cuando nosotros vemos estas diferencias en grupos, esas diferencias muchas veces se expresan en la disposición a votar. Ahora eso no se va a expresar en disposición a votar, sino que se va a expresar en opción de voto. Y por lo tanto eso tiene una consecuencia distinta de lo que tiene, por ejemplo, en circunstancias normales e incluso lo que tuvo en el plebiscito anterior. Javier, y tiene que ver con la evaluación que se hace de los convencionales constituyentes, que en otras encuestas han sido de alguna manera castigados también, en términos de que una cosa es el borrador, una cosa es lo que se discutió, el texto, que todavía faltan algunas fases, y otra cosa es el trabajo de los mismos convencionales y algunos de sus comportamientos. ¿Cuánto crees tú que ese comportamiento contamina a los resultados que estamos viendo?
Yo creo que es clave. Nosotros desde la primera medición le hemos preguntado a los encuestados y encuestadas cuál debiera ser la actitud con la que los convencionales se enfrentan al proceso. Si es que debieran pelear por defender sus ideas hasta el final, o si debieran llegar a acuerdos. Esa es un poco la forma en que nosotros planteamos esta pregunta. Consistentemente, más del 70% de las 5 mediciones que hemos hecho de febrero del 2021 han mostrado que la ciudadanía quiere acuerdos, quiere que los convencionales y las convencionales lleguen a acuerdos respecto a sus posturas. A partir de la última medición, nosotros empezamos a preguntarle a la gente si ellos creían que efectivamente los y las convencionales habían hecho eso, habían llegado a acuerdos. Y la verdad es que vemos todo lo contrario. Vemos que la ciudadanía considera que la gran mayoría de los miembros de la convención han operado para defender sus propias posturas en vez de llegar a acuerdos. O sea, hay una brecha muy grande entre las expectativas que se han mostrado consistentemente en el proceso, desde antes incluso que se sesionara la primera vez la convención, y lo que la ciudadanía ha visto o ha percibido respecto de la labor de los y las convencionales. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante de que la gente se ha sentido defraudada en la labor. Ahora, eso también lo otro interesante es que nosotros medimos la confianza en las instituciones, y al respecto, por ejemplo, la confianza en la convención está en un 37%, que uno dirá puede ser bajo, pero cuando uno mira que las municipalidades tienen un nivel de confianza de 36%, que los partidos políticos tienen un nivel de confianza de un 6%, que el Congreso, que hoy día es un actor que está en cierta forma en pugna, particularmente el Senado con la convención, tiene una aprobación, un nivel de confianza del 15%. O sea, incluso con esa brecha, con la decepción que muchas personas pueden sentir respecto al comportamiento de los y las convencionales, lo que vemos también es que institucionalmente la convención mantiene un nivel de confianza que lo pone en un rango alto dentro de la confianza institucional chilena, que por lo demás es baja en general. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tengas buena tarde. Y así estamos llegando al final de esta edición de Mesa Central. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todos los papás, que los regaloneen mucho. Y ya está lista la nueva mujer fuerte del fin de semana, María Jesús Muñoz, para llevarles las noticias en Tele 13 Tarde. Que esté muy bien.